Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio de entrevistas. Es martes y los martes llega el espacio de mujeres libertarias. Aquí, Josefina Juste, Emilia Moreno. Buen día, buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. ¿Habéis apagado los móviles? ¿Le habéis quitado la voz y todo? Yo he avisado a todo el mundo, pero voy a hacerlo. Mira, no hay nada como avisarlo. Vamos a comenzar con este espacio de mujeres libertarias, como decimos, como es habitual cada martes aquí en el Lliure Directe de Radio Clara. Y vamos a empezar porque tenemos el estudio petao, que me dice aquel, lleno de invitadas. Casi no teníamos silla para sentarnos. Contadnos, ¿quién nos visita? Vale, pues nos visitan compañeras a las que yo he coincidido con ellas, sobre todo a través de las redes sociales, que se organizaron. Ellas participan y militan en muchas más cosas que ahora nos van a contar, ¿no? Pero el año pasado, después de que salieran las denuncias de las temporeras de Huelva, a las que se le ha ninguneado muchísimo por todo el mundo, y insisto, por todo el mundo, creo que hay que puntualizarlo mucho, ¿no? Más allá de que llevan denunciando desde el 2006 y parecía que no había manera de hacer eco, y más allá de que después ha salido en muchos sitios, pero las dos versiones han funcionado constantemente y casi siempre la otra, la masculina, la de los españolitos, la de tal, se ha impuesto. Y más allá de que parece que cuando hablamos de mujeres que no son de aquí nos cuesta más movernos, ¿no? Muchas cosas. El caso es que yo a través de eso empecé a por lo menos seguirlas, ¿no? Y enterarme de lo que estaba ocurriendo. Y el otro día, pues hablando con Fer, allí pitando otra vez, ¿no? De tantas veces como te encuentras por ahí, comentaba que este año no solamente no se ha resuelto nada, sino que se van agudizando los problemas, se van agudizando las situaciones. Y nos parecía que bueno, que ya ahora nos cuenten un poco más. Forman parte también del 4M. Curiosa manera de relacionarse. ¿Del 4M? Mira, esa cara puse yo. Sí. Pero ahora nos lo cuentan ellas, ¿no? Muy bien. Y a partir de ahí podemos hablar de muchas cosas. Pues vamos allá. Como son tres y hay dos micros, acercaros al micro de la que vaya a hablar, ¿vale? A ver. Bueno, ya son Fernanda, Anita y Sara, 4M. ¿Vale? Entonces empezáis contando, ¿qué es el 4M? Bueno, no, para empezar, nosotros somos de la colectiva Mujeres con Voz. Estamos relacionados, apoyamos muchas luchas, pero bueno, nosotros somos una colectiva que nace en Valencia con el propósito de erradicar los estereotipos que caen sobre las mujeres migrantes y racializadas. Además de visibilizar las violencias y las resistencias por las que cada una de nosotras atraviesa en su experiencia migratoria. Entonces, nosotros somos esta colectiva que acaba de formarse, o sea, estamos recién empezando, nos estamos moviendo y eso, estamos queriendo trabajar en red con muchas otras organizaciones, como lo del 4M también, que ahora alguna de nuestras compañeras nos cuenta. A ver. Pues sí, bueno, muchas gracias también a Radio Clara por esta oportunidad de visibilizar, como dice Sarita, las resistencias y las violencias que nos atraviesan. Quizás también se nos confunde un poco con el 4M o con Resistencia Migra. O sea, es que realmente, pues una de las cosas que nosotros reivindicamos más en nuestro trabajo, en nuestro quehacer diario, es ese, el que las redes son fundamentales, que tenemos que trabajar y vincularnos con muchas otras causas que nos son afines, ¿no? Y quizás también esa resistencia y esa manera de trabajar es subversiva, ¿no? O sea, el hecho de que nos han indicado siempre en esta manera de pensar imperialista es que cada uno tiene que ir a lo suyo, el I, me, myself and I, el yo conmigo mismo. Entonces, pues quizás el trabajar en red, pues es esa manera también de decirle al mundo que queremos otro mundo de otra manera y de trabajar todas en conjunto, ¿no? Decir al principio que, pues porque nos llamamos Mujeres con Voz, es porque nosotras creemos que nuestra voz es voz propia, es una voz
que cada una tiene la suya, que no necesariamente las mujeres migras tienen una sola manera de pensar, que son absolutamente diversas, y sobre todo que la tenemos, y no es que nos den voz, o sea, que no es que venimos aquí porque la radio, qué maravilla que nos da la voz, pues nosotras tenemos la voz, simplemente que muchas veces el hegemónico se encarga de silenciarnos o de no escucharnos, ¿no? Entonces, creo que esa es una de nuestras principales resistencias. Y creo que sobre todo de no escucharlas. Exactamente. Y debemos dar gracias también, como hablamos siempre, de ser agradecidas, y nuestro origen pues sí que nace en la institucionalidad, nace en una ONGD. Voy a dejar a Anita que cuente un poco también. Anita estaba escapándose, pero... Sí. Bueno, sí, nosotros nacemos de un proyecto de una ONG donde nos permitió el espacio para encontrarnos, para conocernos y para un poco articular nuestras reivindicaciones propias. Un espacio que creo poder decir que hicimos muy nuestro, y que ahí hay que reconocer el trabajo de nuestra compañera Celia Serrano, que tuvo sí como la valentía de dar un poco como ese paso atrás, digamos, y de permitirnos a nosotros apropiarnos del espacio y trabajar nuestras propias reivindicaciones desde nuestras distintas y diversas miradas. Es un proyecto que nació más o menos en octubre, creo, del año pasado, si mal no recuerdo, porque yo estuve en la primera reunión. Y lo que queremos hacer es un poco reivindicar que el feminismo no es uno solo, sino que son muchos feminismos plurales que acogen a la diversidad de luchas que existen. También romper con los estereotipos que recaen sobre nosotras como mujeres migrantes y racializadas. Y también visibilizar la diversidad de experiencias migratorias que existen en territorio español y territorio europeo en general. Y también decir que somos sujetas políticas y que queremos ejercer esa ciudadanía activa, participativa, aportar con nuestros conocimientos, con nuestros saberes y ser parte activa de la sociedad, ¿no? Y pues eso, y también por una lucha obviamente antirracista contra la Europa Fortaleza. Sí, es un poco. ¿No habéis nombrado a la ONG? Es de Alianza, el proyecto era de Alianza, Alianza por la Solidaridad. Sí, más que nada porque si queríais agradecerles, vamos a nombrarlas, ¿no? Uh-huh. Alianza, sí. Yo creo que es un espacio además muy interesante. Yo llevo como un año y pico, no es tan fácil, ¿no? Porque creo que os estabais buscando y organizando y pensando antes de hablar hacia afuera más, ¿no? Pero llevo más de un año que cuando vas a determinados actos que tienen que ver pues con refugiadas o donde la inmigración tiene una determinada presencia o es más protagonista, siempre se va percibiendo esa voluntad pero no vos, o sea, de muchos grupos, muchas mujeres cada vez más organizándose como mujeres fuera del estereotipo de mujer blanca y tan patriarcal muchas veces como ellos, ¿no? Hay una voluntad y una movilización muy grande, ¿no? Una toma de conciencia, supongo que no, o sí, también. Pues quizás estamos trabajando en eso. Incluso entre nosotras mismas es difícil tomar esa conciencia. También por el hecho de la colonización a la que estamos sometidas, porque se tiene la idea de que la colonización es algo que ya pasó, que ya no existe más, pero todavía eso se sigue reflejando en nuestros pensamientos, en nuestros saberes, e incluso en nuestra forma de vestir. Entonces, la concientización viene incluso, o sea, primero, desde nosotras mismas, nosotras que somos las mujeres migrantes racializadas, que es un proceso de deconstrucción que a veces es muy difícil salirse de ese patrón colonialista, ¿no? Sobre todo también de las que venimos de la academia. Entonces, eso, para empezar, nosotras somos las primeras que tenemos que trabajar en ese proceso de deconstrucción. Y luego para que también la sociedad en general se dé cuenta de este proceso de decolonización. Y eso, que se den cuenta de nuestras luchas, de nuestras reivindicaciones. Quiero también anotar mucho la lucha que nosotros tenemos con la derogación de la ley de extranjería. Creo que eso lo vamos a mencionar y lo vamos a recalcar siempre. Es un racismo institucionalizado y eso, es una de las reivindicaciones que nosotras como mujeres con voz
más queremos hacer notar, ¿no? Pues ahí sí que podíamos hablar un poquito de lo que decía Emilia del 4M, porque realmente pues yo creo que uno de los grandes éxitos y logros de nuestra lucha recientemente ha sido el lograr que este tema de las mujeres migras esté dentro de la semana feminista, ¿no? O sea, del 1 al 8M se ha hecho toda esta semana y pues el 4M, por eso nos llamamos así, Aquí ¿no? está el 4M. Ahí sale. Aquí está el 4M. Pues algunas de nosotras pertenecemos al 4M y también a Mujeres con Voz y a otras organizaciones. La verdad es que creo que una de las características nuestras es esa, ¿no? El estar implicadas en muchas luchas que se imbrican a la vez. Entonces, pues es contra el capital, contra el patriarcado, contra el racismo, contra el fascismo. Entonces, al final, pues nos reunimos, nos encontramos en muchos lugares, ¿no? Entonces, pues creemos que el 4M ha sido para nosotras un día emblemático y una fecha interesante que queremos seguir trabajando, y es porque es donde logramos además también unir lo que decía Sara, esos diferentes feminismos y bueno, pues no solo reconocer el feminismo blanco, sino que también aquí dar a reconocer también el apoyo de la Asamblea Feminista, por ejemplo, en la que ellas también dieron su paso atrás, como dice Anita, y bueno, pues nos dieron el apoyo absoluto de poder nosotras reivindicar estas luchas y nos juntamos delante de la Puerta Azul. Entonces, para nosotras eso ha sido pues un logro inmenso, porque de hecho el otro día lo estábamos analizando y evaluando y era muy interesante cómo surgía en el papel o sobre el papel que las personas de origen europeo, blanco, decían que su mayor momento había sido cuando habían colgado el delantal sobre la Puerta Azul, ¿no? Y muchas de nosotras les decíamos, mira qué interesante, porque había que pintar, entonces pintamos la Puerta Azul y ellas pintaban su delantal, y otras dijimos, pues nuestro momento mayor es cuando pasamos con las huipalas delante de la Puerta Azul y cantamos nuestros himnos también, ¿no? Entonces creo que ahí es muy interesante porque es un día en el que vemos cómo nos podemos entretejer entre nosotras, ¿no? Y es bien interesante cuando puedes encontrar algo en común tan maravilloso que nos puede unir y no todo lo que nos separa, ¿no? Entonces por eso pues queríamos también seguir luchando por ahí, y en ese sentido que pregunta Emilia de si estamos logrando, pues obviamente pues tota pedra fa pared, poquet a poquet, nosotras vamos haciendo, y también las personas autóctonas aquí pues también, y van reconociendo, y vamos, yo creo que al final pues construyendo juntas, ¿no? Que es de lo que se trata, de reconocer también nuestros privilegios. A ver, incluso siendo mujer migra tenemos privilegios, como decía Sarita, algunas de nosotras pertenecemos a la academia, entonces ya solo eso es una diferencia inmensa, poder tener el tiempo de venir hoy aquí, de no estar pensando cómo nos ganamos las lentejas ahora mismo en esta hora. O sea, por ejemplo, muchas de nuestras compañeras que nosotras no hablamos por ellas, pero que sí que nos identificamos con sus luchas, pues están internas y solo pueden salir el domingo unas horas. Entonces, digamos que para nosotras también, lo que dice Sarita, de construirnos y de reconocernos en esos privilegios que tenemos, así seamos migras o racializadas, es así. Es así. Es importante lo que dice María Fernanda, con lo que decíamos de romper con los estereotipos de las mujeres migrantes, ¿no? O de los migrantes en general, porque quizás a veces se tiene la idea de que el migrante es pobre, no tiene estudios, viene a robar el trabajo. No, o sea, hay diferentes tipos de migraciones, así como hay diferentes feminismos, así también hay diferentes experiencias migratorias. Bueno, así las quieren ver, es más fácil. Ya, claro. Si las ven así, no se puede, a ver cómo lo digo, no se puede someter a una persona que está en determinado nivel. Solo podemos someter a aquellos que creemos inferiores, y si no, los convertimos en inferiores. Racismo institucionalizado. Sí. La nuda vida. Sí. Pues en esa línea también aprovechamos para visibilizar que yo creo que no solo es como el hecho migratorio per se,
o lo que dice Sarita, que hay diferentes migraciones, sino que ya yo creo que tenemos que trascender en el debate social en el que la movilidad humana es algo esencial al ser, intrínseco al ser, y que ninguna de nosotras estaríamos acá si de Alquebulá no hubieran decidido un día salir a repoblar el planeta, ¿no? O sea, nos habríamos extinguido si se hubieran quedado allí sin moverse. Entonces yo creo que es importantísimo que hagamos este debate, como es importante que hagamos un montón de debates en los que estamos luchando, y creo que estamos siendo muy superficiales en solo pensar que legislando algo o haciendo reconocer un artículo ya todo está hecho. Entonces, en esa línea de reivindicar la movilidad humana, de reivindicar nuestra esencia, también queríamos visibilizar algo que vamos a hacer el 5M. Esto va de M's últimamente. Seguiremos hablando del abrazo de los pueblos. Que leer también, exacto, del abrazo de los pueblos. Creo que se merece varios programas, porque pues ahí se está visibilizando todo el tema de la Europa Fortaleza y cómo el fascismo ya está aquí. O sea, el hecho de que dejemos morir a tantísima gente en el mar es un genocidio que no estamos reconociendo, y creo que pues obviamente es racista. Entonces nuestra lucha es por ese antirracismo, y creo que ahí pues nos implicamos también. Así que pues recordar ese 5M desde aquí, un saludo, y seguiremos en esa lucha de luchar por la movilidad humana también, ¿no? Y recordarle a Europa y a los europeos que yo soy española, soy europea, aunque no lo parezca. Cuando hablas, solo cuando hablas. Solo cuando hablo. Viví muchos años en la Argentina. Que fuimos migrantes, fuimos extranjeros, tuvimos que emigrar y nos acogieron y tuvimos que salir de aquí, es importante que lo recordemos, y si no, que nos lo recuerden permanentemente, todos. Yo soy docente y a veces he tenido que dar clases sobre esto, y cuando los alumnos preguntaban o se resistían a ver el tema, les decía: pregunten en sus casas. En todas las casas hay memoria, o un tío, o un abuelo, o un vecino, alguien migró, alguien se movió, alguien tuvo que salir. Y más un país como España, que en este momento podríamos decir cualquier país, pero España fundamentalmente. Nosotros salimos, fuimos exiliados muchísimos años, dentro y fuera de España, porque también hubo que moverse dentro de España, hacia las zonas donde había más trabajo, que esa sea donde se mueve la gente, o mejor calidad de vida. Bueno, pero también salimos al exterior. Y hoy, ¿qué es lo que están haciendo otros países? Tratando de llegar a un lugar donde haya trabajo y puedan vivir. Entonces, no olvidemos, no debemos olvidar. También quiero anotar, y con lo que tú dices de no olvidar, el hecho de que haya tanta migración, de que tanta gente de África quiera venir a Europa, es responsabilidad de la misma Unión Europea y de las mismas transnacionales, con sus políticas de saqueo, con la venta de armas, con las guerras. O sea, el hecho de que esta gente esté buscando mejores oportunidades en otra parte del mundo es por las políticas imperialistas de la Unión Europea. Entonces, no se puede desligar de la responsabilidad, porque son ellos mismos los que han ocasionado estos éxodos de la gente. La gente se está muriendo en sus países, se está muriendo de hambre, están azotadas por las guerras, por los saqueos, las extracciones de los minerales. Entonces, eso, no porque son pobres. Los saquean porque son ricos, porque tienen. Por eso hablamos de enriquecidos y empobrecidos, ¿no? Hablamos siempre de eso porque al final, básicamente, también tenemos que reivindicar no solo nuestro derecho a la movilidad humana, sino nuestro derecho a quedarnos, nuestro derecho a no ser expulsadas, a no ser desahuciadas de nuestros territorios, a obligarnos a unos desplazamientos migratorios por esa explotación y ese expolio que dice Sarita, ¿no?
Vamos a volver al 4. Lo que estáis diciendo es una barbaridad y de hecho me recordaba mucho el programa del una barbaridad, muy potente, ¿no? Que tuvimos el martes pasado, que hablábamos de la visión de África como país absolutamente, y de la responsabilidad no de los grandes poderes europeos, sino de cada una de nosotras, que también disfrutamos de cantidad de cosas y no preguntamos de dónde vienen, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque todas podemos por lo menos empezar a analizar y a cuestionar y a poner sobre la mesa. Muchas veces es difícil detraerte de esos privilegios a pesar de quererlo hacer, ¿no? Pero por lo menos cuestionarlos. Pero quería volver al 4M porque cuando lo comentasteis a mí me hizo hacer una reflexión que quería compartir con vosotras. Y es el hecho de que, bueno, eran 7 días de lucha. Y todas teníamos enfocadas, bueno, pues y fuimos acudiendo a los llamamientos de cada una de las comisiones que la organizaban, participábamos de la comisión de la que formábamos parte, pero por lo menos mi visión, yo formaba parte de la laboral, y el día 3 se hicieron muchas acciones y la trabajamos y compartimos con mujeres también de racializadas que tienen problemas laborales diferentes y había que convergerlos, ¿no? Pero creo que a ninguna de esas comisiones tuvo la necesidad de constituir ese día como algo especial y que continuara, quizá porque ya teníamos herramientas o medios o espacios donde seguir trabajando esos temas, ¿no? Mientras que, como decía anteriormente, yo intuyo una movilización, una fermentación de todo lo que es la cultura de la migración dentro de las mujeres mucho más potente, como que habéis dicho, hasta aquí hemos llegado, ahora queremos tomar la voz que tenemos y trasladarla lo más posible, y se nota mucho. Y lo que me parece muy importante de ese día, que lo habéis resaltado, pero es imprescindible, es la conexión entre todas las mujeres. Es decir, yo no pude estar en ninguno de los actos que se hicieron en CIES, pero sí que acudí justo cuando volvíais de los CIES el día 8, y la energía que se vivía es que era brutal. A mí me abrazaba gente y me llamaba, y que yo ni siquiera sé quién es a este momento, que me perdone alguna, pero había una energía y una vibración y una conexión de todas las mujeres como pocas veces he podido ver. Para mí me quedo con esa parte del 8 de marzo, con la interrelación de todas las mujeres que pudieron inalambricarse ahí, ¿no? Más allá de luego la gran manifestación y otras cosas. A mí me parece lo más potente habernos encontrado de alguna manera, ¿no? De acuerdo. Yo creo que ahí exactamente eso es lo que habría que resaltar, ¿no? Esa capacidad que sí que podemos tener de luchar juntas, de entretejernos e incluso también de disentir, ¿no? O sea, claro, que quiero decir que creo que una de las cosas más importantes que nosotras hemos logrado como Mujeres con Voz en nuestro grupo es reconocernos a cada una como única y irrepetible, como con cada una con lo que trae, con su mochila, poder aportar a este nuevo mundo que queremos, donde quepan muchos mundos, como decía el subcomandante. Entonces, o sus secuaces, igual también sus subcomandantas. Hay muchas por ahí. Entonces, pues yo creo que... dijiste algo muy importante. No solo coincidir, disentir. Disentimos en muchísimas cosas. Y es fundamental ese debate. De hecho, vienen de países que fueron colonia. Fueron todos colonia. ¿Y por qué fueron colonia? ¿Por qué los convirtieron en colonia? Esa responsabilidad, ¿quién la asume? ¿Quién asume la metrópoli? ¿Quién asume haber sido el colonizador? Aquí nadie fue. Es como los niños. A ver, no fui yo. No fui fue mi hermano. Yo no fui. Perdón. Y es obligatorio, ¿no? España, Portugal, Francia, Inglaterra, por favor, dueña del planeta, Holanda, Italia, Bélgica. Alemania, Bélgica, el Congo. ¿Cuánto tiempo se llama el Congo belga? Hasta le pusieron el nombre a lo que colonizaron.
En ese sentido, sería también interesante recordar a la opinión pública la reivindicación de México, ¿no? Y a través de AMLO, la carta que mandó al rey español, sí, al rey del reino, como decimos nosotras, ese reino que nos suena como tan del medioevo. Y es interesante porque fíjate que en gran parte de la opinión pública eso causó muchísimo shock, ¿no? Ay, ¿cómo van a pedir disculpas, tal? No podemos releer la historia desde la contemporaneidad y tal. Pero fíjate que a la vez, simultáneamente, Europa legisló que sí que había que pedirle disculpas. Ah, esa parte no me he enterado yo. Sí, entonces es interesante porque fíjate cómo se manipulan desde los medios todas las opiniones y solo se ha visto o solo se ha visibilizado la parte en la que cómo nos van a pedir al reino disculpas, cuando Europa sí que le está diciendo hay que pedir disculpas y hay que no solo pedir disculpas sino reparar, por ejemplo, al continente alquebulán. Entonces, cuando te dicen que a África sí que les ha causado muchísimo daño, pues yo creo que pronto España tendrá que hacer lo mismo. O sea, el reino tendrá que hacer algo porque toda Europa le está diciendo que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, creo que es interesante ver cómo se visibilizan unas cosas y se invisibilizan según lo que nos interesa, ¿no? Vos sabés que yo salí de acá con 2 años. Volví ahora muy grande, tan grande como ahora, y volví con mi hijo que ahora tiene 31 años, tenía 14 y me acuerdo que en un momento pregunta, 14 iba al instituto, a la secundaria, entonces viene un día y pregunta cómo era esto de la Edad Media, que no entendía bien, y decía, pero eso no quedó, eso ya no fue, o sea, ya pasó. ¿Tener reino? Claro, porque que me olvidé, gracias por recordarme, le explicamos, viene del colegio diciendo, esto es un reino, mamá. Le digo, sí, estamos, y hay 8 reinos más en Europa. Dice, pero eso no había quedado allá. Claro, él había alcanzado a ver algo en el instituto en Buenos Aires. Dice, pero eso no había quedado allá atrás. Digo, no, que están acá. Y es que es bien interesante porque, bueno, esto lo hablábamos con nuestras compañeras, Salomé, desde aquí un saludo para Salo, donde esté, y es verdad, el tema del reino, porque es que ves, por ejemplo, tu licencia de conducir, en tu permiso pone que perteneces a un reino, ¿no? Entonces es bien interesante y yo creo que desde ahí también pues nuestras luchas y por ejemplo lo del 5M, etcétera, cae, por ejemplo, el 5M cae entre el 28 de abril y el 26 de mayo, ¿no? O sea que es un periodo clave para nosotras como esa gran Europa que queremos reconstruir y que deje de ser la Europa fortaleza, en la que se nos ha creado como un concepto de la Unión Europea, de la alteridad, de la otredad tiene que quedarse fuera y solo estamos aquí dentro los que piensan como nosotras. Por eso, por ejemplo, Turquía tenemos tantísimo problema para poder entender si Turquía es europea o no, porque como piensa diferente, como ellos cree tampoco en otras claro, diosas, como cree, ¿no? Entonces, o sea, no aceptamos absolutamente nada que no se parezca a nuestro hegemónico arquetípico, y si no se parece lo metemos en el CIE, que esa es otra de las cosas que se nos ha olvidado en este momento, que no se nos olvide. Entonces, pues lo que hablamos con Josefina, si pensar diferente ya nos supone que tenemos que irnos a un campo de concentración, pues a dónde vamos con esta Europa, ¿no? Y yo creo que ahí, yo sí que hago un llamado ya político, porque nosotras pues como sujetas políticas nos reconocemos titulares de derechos y de deberes, y en ese sentido creo que no hay nadie o no hay todavía un partido que realmente reivindique muchísimas cosas que necesitamos. Por supuesto, no ser racistas, eso está clarísimo, ¿no? Pero pues que nos replanteemos esta situación, si realmente queremos seguir siendo una monarquía,
si queremos seguir siendo incluso una supuesta democracia. O sea, yo creo que muchas de las cosas que nosotras también nos planteamos es esa. O sea, yo creo que hay mucha gente en el sofá, o creemos alguna, que bueno, que les parece maravilloso este sistema democrático cuando puede que haya miles y miles de gobiernos muchísimo mejores, muchísimas formas de gobernarnos o de autogobernarnos. Entonces yo creo que estamos como muy cómodamente pensando que la democracia es lo máximo y estamos aquí dejando que otras personas hagan y deshagan en esa supuesta democracia representativa, como es todo lo que está pasando en Luxemburgo y en Bruselas con The Movement, por ejemplo, ¿no? O sea, que creo que todo el tema que nos ha venido rebotado desde, no sé, Estados Unidos, ya no sé si llamarle Estados Unidos o cómo llamarle, porque de unidos no creo que tenga mucho, de Estado tiene mucho, de fortaleza, y todo este rebote de, pues, o sea, por ejemplo, pienso que a personas como, no quisiera decir nombres, pero a todos esos asesores que les están dejando entrar a Europa, a nosotras cuánto nos cuesta entrar a Europa y cuánto nos, en cuanto tocas Barajas o si te mueres en el Mediterráneo, pero digamos que supongo que coronas en Barajas, al otro momento ya te están llevando en un avión de vuelta. En cambio a estos señores les dejan acampar en Europa, ¿no? O sea, tiene un piso en Roma. Entonces, quiero decir que a esas personas no les cuestionan porque están entrando aquí los supuestos enemigos que decía Merkel. Es que el mayor enemigo de Europa es tal, ¿no? Y ese hombre está acampando en Roma. Entonces, entra y sale y nadie dice nada. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que mirar qué es lo que está pasando, a quién estamos acogiendo y cómo estas políticas están funcionando, ¿no? Si es que no están funcionando o no. Entonces, yo creo que sí que hay que replantearse y tener ya la valentía de pensar y repensar en dónde queremos vivir, cómo queremos, y ahí vamos, por ejemplo, al derecho al voto, que es otra de las campañas en las que queríamos también implicarnos en el tema de que por qué las personas tienen que tener un determinado arquetipo para poder votar, porque muchas de nosotras que estamos aquí no podemos. Fíjate tú qué injusta es la vida, y las que podemos no vamos. Perdón. Bueno, pero eso tiene que ver también como se ha planteado. Yo siempre hablo de Uruguay, un país chiquitito y que nadie lo mira demasiado. En Uruguay, menos ser presidente, que hay que ser uruguayo para ser presidente, puede ser cualquier cosa. Una vez que entraste, nosotros llegamos, vivimos varios años con mis padres, y podías, te daban, vos te presentabas a sacar la cédula de identidad y simplemente diciendo que eras quien eras. ¿Quién más podía decir quién eras? Y sin cédula de identidad no podés trabajar. Bueno, vos te presentabas a la policía, decías, soy fulano de tal, y te daban la cédula de identidad. Hay un libro que ya tiene bastantes años, de Antonio Méndez Rubio, que se llama Fascismo de baja intensidad, FBI. Ese mundo está desapareciendo. Ese mundo en el que se podía reconocer, yo creo, y está desapareciendo porque nos han introducido el fascismo yo creo que a nivel prácticamente global, ¿no? Y en cada vez más espacios. Todavía, afortunadamente, hay donde se puede respirar. Todavía hay donde se puede respirar, pero cada vez nos queda menos. Y es cierto que Europa, como vosotras bien decíais, ahora mismo el fascismo campa por sus respetos. Y no solamente en caras como la de Santiago Abascal, sino en la de otras muchas personas que dicen ser mucho más demócratas, ¿no? Y entonces, antes cuando decía lo de cada uno vota, fíjate tú, y quien puede no va a votar, yo no voto, pero yo no voto conscientemente, porque no quiero respaldar un sistema que para mí en absoluto no lo voy a transformar desde dentro, hay que transformarlo desde fuera, ¿no? Pero eso son conciencias o maneras de entenderlo. Pero sí es cierto
la reflexión que tú me estabas haciendo iba todo el rato. Me decía, está hablando del voto, pero está diciendo lo que yo pienso y que casi que lo que hace es al contrario, ¿no? Es desanimar a ese voto muchas veces. La libertad para tenerlo, por supuesto. Esto es como con el matrimonio. Hemos estado en contra del matrimonio durante toda la vida y, sin embargo, quien no puede, obviamente, ha querido regularizar su situación de una manera y se ha luchado por el matrimonio gay. Pues hay mucho de eso, ¿no? De que negarlo nunca se puede negar en absoluto, más allá de que luego su ejercicio tenga algún tipo de repercusión, poca mucha. En fin. Habíamos dicho, veníamos comentando que, bueno, una de las razones por las que empezamos a hablar queríamos hablar con vosotras, y ya nos queda poquito tiempo y no querría yo dejarlo fuera también, es el tema de las compañeras de La Fresa. No estáis ninguna representada, pero os conocéis mucho más que nosotras, y yo creo que sí que habría que recordar qué es lo que está pasando, qué pasó el año pasado un poquito, y sobre todo qué está ocurriendo este año con ese tema, ¿no? Vale. ¿Tú quieres? Pues sí, exacto. Recalcar que nosotras no somos portavoces de ese movimiento, que sí que nos parece muy importante visibilizar esas opresiones que suceden en el campo, que el año pasado... O sea, que es curioso también el tema de los medios y cómo se invisibilizan las cosas desde el sistema que no le interesa, porque solo se habló de este tema cuando vinieron medios extranjeros a averiguar sobre qué estaba pasando con las fresas. Se habló y poco. Exacto. Entonces, bueno, esto sucede por un reportaje alemán que, como sabéis, pues creo yo, tampoco sé mucho las cifras, pero creo que es el principal consumidor de fresas fuera de España, de las fresas españolas, ¿no? Hasta que empieza su campaña interna de fresas alemanas, digamos, ¿no? Pues ellos consumen esto por lo visto, y vinieron a hacer ese reportaje. Entonces fue cuando se visibilizó todas estas opresiones, estas violaciones, estas realmente racistas y violando pues todos los derechos laborales de esas personas. Entonces, cuando esto se conoce, una de los planteamientos o reflexiones que se hacen alrededor de esto es porque a la vez sucede toda la indignación de la población acerca de la manada, ¿no? Entonces, haciendo un poco la comparativa, decíamos, mira cómo se vuelcan las mujeres hegemónicas a la calle para defender para estar en contra del tema de la manada, que muy bien hecho, que está fenomenal, exacto, que nosotras también fuimos, obviamente. Pero sin embargo, cuando sucede todo esto de las mujeres en Huelva, no hay muchísimas menos. Exacto. Entonces no hay esa salida a la calle en masa y tal. Entonces decimos, bueno, pues esto parece que es una señal clara de racismo. O sea, que defendemos que no se viole a una que se parece a nosotras, y a una marroquí pues nos importa menos, ¿no? Entonces, por eso pues ahí también es esa lucha de denunciar ese racismo, y también el hecho de que cuando las cosas interesan fuera, entonces como que ponemos atención, y en ese camino de las temporeras de Huelva, pues decir que eso fue el año pasado y que este año parece que pues no las han contratado. Como ellas han denunciado, pues el sistema ya se encarga de oprimirlas, apretarlas y, bueno, pues que se mueran de hambre allí. Entonces, de momento, pues sí que visibilizar eso, y también decir otra de las cosas con las que también nos reconocemos es con todo el tema de las Kellys, por ejemplo, y que cuando desde fuera toman medidas, pues también hacen como más impacto también, porque no sé si fue ayer o antes de ayer que parece que turoperadores de fuera han decidido poner sobre la mesa ese tema de qué hoteles recomiendan y qué hoteles no, y parece que en Canarias pues sí que esta movilización está teniendo efecto, ¿no? Entonces pues claramente al final es cuando le tocas el bolsillo al sistema, pues el sistema responde. Entonces bueno, pues lo mismo aquí, o sea, yo personalmente debo decir que sí que es verdad que ya no consumo fresas. Yo tampoco. E intenté. Además es que es curioso, ¿no? Porque bueno, aquí me voy a meter en otro berenjenal que tampoco tengo ni idea, pero bueno, pues fuimos a una tienda X y encontramos, lo digo en lo personal, una anécdota, ¿no? Pero para ver un poco cómo... Y encontramos unas fresas que ponía fresas de cultivo ecológico.
Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver si estas fresas pues nos pueden servir como alternativa para no apoyar todas las otras y tal. Entonces las compré y las llevé a casa y tal, y hablé con toda mi familia, bueno, vamos a ver esto porque no queremos apoyar tal. Bueno, y cogimos y con el código de barras y pues intentando ver el origen de esas fresas para poder saber si pues podía ser alguna opción. Pero bueno, pues mira, lamentablemente no pudimos reconocer el origen porque pone que es de una cooperativa de cooperativas quien las comercializa o las distribuye, no sé. Entonces sí que llamé a fuentes que conozco que se dedican a esto, a la distribución agrícola, y entonces esta persona me explicaba, oye, pues la verdad es que es bien complejo poder saber el origen de algo que esta cooperativa de cooperativas distribuye. Entonces creo que también ahí tenemos una incidencia como consumidoras para poder hacer de nuestro carro de la compra, nuestro tanque de combate, como dicen las chicas estas del libro de Madrid, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, desde aquí un saludo. Y es verdad, o sea que sí que se nos ponen muchas barreras también para ejercer ese tipo de derechos nuestros o de reivindicaciones. Hablabas antes de que cuando mueven el bolsillo es cuando se preocupan y cuando se movilizan, ¿no? Yo quiero volver a los privilegios esos que tenemos y que no somos conscientes o somos más o menos conscientes. La diferencia, y vuelvo a decir, yo estuve, por supuesto, y además me llenó de orgullo estar en la manada, que la gente que hubo, y lo que querría es que continuáramos estando. Están pasando cosas muy graves y estamos mucho más tranquilas. Pero es cierto que la falta de respuesta de la fresa tiene que ver seguramente con que son mujeres marroquíes y la conciencia que tiene la mayoría de la población española de Marruecos y de su población. Seguro que tiene mucho que ver, pero también tiene que ver con el bolsillo. Es decir, estas mujeres están sosteniendo un sistema que hace que yo pueda ir ahora al mercado central, lo tengo aquí al lado, y antes pasaba y cogía un tarrito de frutas, los martes almorzaba eso. Ahora no lo hago porque la mayoría es fresa, lo que hay en esos tarritos, ¿vale? Y hace que llegue ahí al mercado central y yo lo pueda comprar por un precio muy asequible y pueda tomar fresas y saborearlas, que son una de las frutas más ricas y a mí me gusta muchísimo. No es, en el fondo el subconsciente también funciona, ¿no? Para no renunciar a esos privilegios. Y esa sustentación de la economía, no solo de la fresa, sino obviamente de toda la agricultura, de cómo nos está llegando. Y que la escasa agricultura que tiene este país es de invernadero y está en Huelva. O sea, no son las fresas de temporada primavera, es Huelva y Almería, perdón, sí, he equivocado las provincias, pero todo lo que es la explotación y cómo se está sosteniendo también está ahí en juego, ¿no? Y ahí hay muchísimos riesgos muy graves. Y pues lo mismo que las Kellys como la gota malaya han conseguido que los turoperadores, después de 3, 4, 5 años haciendo ruido, yendo a millones de sitios y machacando, se hayan hecho eco, pues de la misma manera esto yo creo que queda otra gota malaya, ¿no? Para hacer conciencia, pero ahí están surgiendo, ¿no? No solamente con las temporeras, sino en otros espacios están surgiendo también mayores quejas y se están animando a quejarse gente que está en condiciones de esclavitud absoluta. Exacto, sí. Esclavitud moderna. Sí, yo creo que por eso en ese sentido es importante recalcar nuestra lucha por la derogación de la ley de extranjería también, porque creo que personalmente yo lo veo que parte mucho desde allí, porque el hecho de no poder acceder o de poder acceder a determinados sectores laborales que están precarizados, que eso no significa que sea un trabajo indigno, sino que están precarizados por falta de regularización, por falta de control y porque, pues sí, o sea, las leyes, las normas, las regulaciones no son claras o hacen que las personas que ejercen esas profesiones, esas labores, pues sean propensas a explotación, abusos de poder, etcétera. Y ya no solo por su condición de mujeres, sino por su condición de mujeres migrantes, en muchos casos de mujeres migrantes sin papeles, en situación irregular, que sucede también, por ejemplo, en el empleo de hogar y en otros ámbitos laborales, que es lo que lucha por visibilizar la lucha de las mujeres migrantes. A mí me parece 2 palabras. Yo estoy con Emilia, lo que decía hace un rato, el tema de las leyes no le importa, ¿no? A mí sí me importan. Los desastres y las conquistas terminan traduciéndose en leyes. Vivimos en esta sociedad. Hoy por hoy, si no me gusta,
me tengo que, no sé, ir a vivir al medio del campo, renunciar a educación, a salud, a vivienda, a todo, para vivir fuera del sistema. Y no quiero, no me da la gana. Entonces me tengo que comprometer con todo lo que tengo a mi alrededor, con las trabajadoras de Huelva, con los trabajadores de donde vengan, de donde sean. Primero que nada, somos trabajadores. Con las de la cooperativa de Castellón, que no les dejan también al servicio. Ir al lavabo, y que lo mismo es explotación agrícola brutal. Y tenemos que hacer, o sea, tenemos que comprometernos con lo que sea, salir y luchar y quejarnos y protestar. Y no tenemos muchas más cosas como hacerlo. Y ojo, el sistema le tiene miedo a la gente en la calle. Sí. Y tenemos que tener claro que juntos podemos salir a la calle. No somos dos. Y derogar también pues la ley Mordaza, la reforma laboral, etcétera. Exactamente. Y también decir, bueno, ya para acabar, si ya no queda más tiempo, es que, bueno, pues muchas de nosotras también creemos que no solo es una lucha de las mujeres y que queremos a los hombres a nuestro lado también. Entonces, pues acabo con eso, pero sí que creemos que, por ejemplo, en el campo, las opresiones son brutales también para ellos, que es lo que se visibilizó esta semana con las lechugas. Así que, bueno, pues... Sí, que todas las luchas de las mujeres no son en contra de los hombres, nunca lo han sido, salvo que algunos se empeñen en plantearlo de esa manera, ¿no? Están un poco confundidos. Algunos. Que son cosas de chicas. Algunos. Que le gusta tanto a Emilia esa frase. Hay que aclararlos un poco y traerlos al redil. Pues bueno, creo que nos vamos a quedar por aquí, que ya no nos queda mucho tiempo. Sí, tenemos que acabar. No sé si quieren añadir algo más. Bueno, sé que están en redes sociales que están visibles por ahí también, ¿no? Sí, nos pueden encontrar en Facebook como Mujeres con Voz. Bueno, como somos una colectiva recién iniciando, pues eso, tenemos pocas publicaciones y eso, pero estamos, o sea, publicando todo lo que hacemos. Vamos a publicar también esta transmisión y eso, nos pueden contactar ahí como Mujeres con Voz. Mujeres con Voz Valencia. Por Mujeres si con Voz Valencia, sí, porque hay otras mujeres con voz. Sí. Hay otras voces. Sí, hay otras voces. Y no, solo recalcar eso de que uno de nuestros eslogan es que el feminismo será antirracista o no será. Y eso también por el hecho de que el feminismo, los feminismos, no solo buscan la igualdad entre hombre y la mujer también, o sea, la igualdad de todo el sistema, porque si bien, o sea, no solo la igualdad entre el hombre blanco, la mujer blanca, sino que la igualdad entre todos, ya sea de donde vengamos, de África, de Latinoamérica, de Centroamérica, de Asia, nuestro color de piel, eso, o sea, es la igualdad no solo de la mujer blanca o del hombre blanco, sino entre que seres humanos. Entre seres humanos. Eso de la transversalidad yo creo que es una de las pocas palabras modernas que a mí sí que me ha transversalizado y sí que me ha entrado, ¿no? Porque dice mucho, ¿no? Todas somos diversas y vosotras lo decíais hablando antes de disentir. Todas tenemos distintas visiones y todas tenemos iguales derechos. Pues lo dejamos por aquí, si queréis. Y ya sabéis dónde estamos también. Muchas gracias. Por el espacio. Un abrazo. Emilia, Josefina, no sé si queréis añadir algo más. Pues yo voy a recordar el 5 de mayo, aprovechando, ¿vale? Que es, creo que es a las 11 de la mañana cuando está convocado en la plaza del Ayuntamiento. Y ahí estaremos por si nos queréis conocer también. El abrazo de los pueblos, que tiene una simbología creo que muy potente, más allá de que la performance puedas pensar que es, pues eso, muy divertida, muy tal, con las cosas que están ocurriendo, pero yo creo que también tenemos que poner encima las emociones de las personas y compartirlas como tal, ¿no? Y el 5 de mayo, aparte de que el 1 de mayo está antes, ya lo sé, no me digan algo mis compañeros, pero vamos a tener muchos días para trabajarlo por aquí, ¿no? Pero hacer un llamamiento a ese tipo de reflexión de unión de todos los pueblos me parece importante. Pues ahí queda y nos lo apuntamos en la agenda. Así que muchas gracias, salud, hasta la próxima. Y Emilia, Josefina, el martes que viene, no sé si vais con capirote o no, pero por aquí estaremos en Lliure Directe. Vale. Gracias. Salud, una abrazada. Salud. Lliure Directe, Radio Clara, hasta aquí el espacio de mujeres libertarias. Lliure Directe, Radio Clara.
Chao.